Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Observatorio Cero. Hoy se encuentra con nosotros una de esas entrevistas que yo podría definir como que a todos nos gustaría saber eh, mucha más información de la que se suele dar sobre este tema. Pero antes de pasar a esta entrevista y por supuesto de presentar a mis colaboradoras, pues quería dar una triste noticia muy brevemente, y es que el Pelusa, Diego Armando Maradona, ha fallecido en el día de hoy. Darle desde Observatorio Cero nuestras más sinceras condolencias a amigos, familiares y allegados de el Pelusa, Diego Armando Maradona. Descanse en paz al Dios del fútbol. Y ahora sí, presento a nuestras colaboradoras de hoy, Clara Castillo y Jenny Peyton. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, presentar, bueno, no podemos dar su nombre porque ha preferido no decir quién es por motivos de seguridad, pero presentamos a un ex funcionario de prisiones que se encuentra hoy con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Encantado. Gracias por la entrevista. Nada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y empezamos esta rueda de preguntas con Clara Castillo. Buenas tardes. Hola, buenas Quiero tardes. preguntarte primero, ¿cuál es el perfil de funcionario de prisiones, tal y como lo conoces tú? Bueno, el perfil, cuando yo entré en el año 90, en esa época, pues éramos todos de veintitantos años. Éramos bastante más jóvenes que creo yo que hoy día de los que están entrando. Era la inmensa mayoría, teníamos el bachiller superior y bueno, y procedíamos pues al ser son puestos a nivel nacional, pues los canarios eran los que menos habíamos poquísimos, muy poco. Creo que recordar que éramos 8 de una promoción que entramos aquí, pues no sé si fueron 60 o cuántos fuimos bastante, pues éramos 8 nada más concretamente aquí en Tenerife, ¿no? Hoy día ya el nivel intelectual es mucho mayor, bastantes licenciados. Yo diría que tal vez un 60, un 70% igual llega. Son gente muy preparada, intelectualmente hablando, son pues desde licenciados en Derecho, en Historia, muchos maestros. Eh, de todo, o sea, gente muy preparada. También es verdad que bueno, que cada vez se presenta, antes cuando yo entré, era un trabajo desconocido, entonces la única idea que teníamos era de las películas, lo que era una cárcel. Y nadie quería, nadie quería, yo recuerdo cuando yo me estaba preparando las oposiciones, pues mis amistades, mi familia, no te metas en eso, tal, bueno, era una época también de paro, ¿no? Y bueno, digo, yo prefiero trabajar ahí que no estar parado, ¿no? Y hoy día, pues ya es una cosa más conocida y bueno, ya no deja de ser un puesto de trabajo donde se opta, hay muchísima competencia para entrar, hay también menos plazas que se ofertan, pero hay muchísima competencia por entrar y entra gente muy preparada. Y la edad media, yo los últimos que vi ya de treinta y tantos y hasta de cuarenta y tantos años de edad, gente más formada, sí. ¿Y qué requisitos y titulación son necesarias para opositar como funcionario de prisiones? Bueno, para optar al cuerpo, nosotros, lo que es la escala C,
solamente a nivel del Estado ese es el bachiller superior o equivalente. Entonces, lo que es estar en la escala básica, por decir así, que es el C, que es lo que se conoce de funcionario de prisión, es decir, de estar en los patios y estar con los internos y de oficina. Después está la escala B, que es para diplomado, diplomaturas y licenciaturas, lo que antiguamente eran diplomaturas, y después está el cuerpo técnico, que es la escala A, que son ya específicos, pues psicólogo, jurista, puestos ya muy específicos, criminólogo, así, sí. ¿Les hacen pruebas físicas a ustedes para entrar? No, no. A día de hoy no lo sé. Yo estoy jubilado desde el 2017 por cuestión de salud, pero no. Lo que sí hay una evaluación, un test psicotécnico bastante, por lo que tengo entendido, pues bastante fuerte. Exhaustivo, sí. Pero no, cuando yo entré, creo recordar, era solamente un examen de tipo de lo que es el temario, de leyes y las propias del reglamento penitenciario. Y después era una parte, digamos, práctica, donde entraba contabilidad. Nunca entendí por qué. Ya puntuaba el que supiera escribir a máquina y bueno, poco más. Sí. ¿Existe mayoría más? Ay, Perdón, sí, que bueno, que cuando yo entré, en la época de lo que ha cambiado esto, cuando yo entré, pues íbamos a 2 por plaza, es decir, lo que hoy pueden ser, pues no lo sé, a lo mejor son 40 o 50 que en una plaza, pues en la época cuando yo entré, se abrieron muchas prisiones muy grandes como esta, y hacía falta gente. Entonces, bueno, y entre eso y que era un trabajo desconocido totalmente, pues bueno, nadie lo optaba, ni siquiera se sabía cómo se entraba aquí, ¿no? Entonces me acuerdo que éramos 2 por plaza. Creo que recordar que se ofertaron 1.700 plazas y fuimos 3.500 o algo así que nos presentamos, o sea que impensable hoy día, claro. ¿Existe mayoría masculina o femenina en el gremio? Vamos a ver, yo siempre me remito a lo que ha cambiado, lo que yo conocí y lo que es ahora. Cuando yo entré, prisiones era la inmensa mayoría hombres. ¿Por qué? Pues lógicamente porque mujeres, para estar con mujeres, eran funcionarias las que controlan a las internas. Entonces la población reclusa en España de femenina pues era pues ínfima comparado con la masculina. Entonces lógicamente pues aquí había un departamento, lo que era el departamento de mujeres, pues trabajaban pues 3, 4 funcionarias por departamento, en el departamento de mujeres, y el resto era población, funcionarios, vamos, hombres, ¿no? Después los puestos como por ejemplo intermedios, como están en las comunicaciones y eso, y que son, digamos, otro apartado, pues bueno, ahí sí había alguna mujer, pero mujeres funcionarias eran muy pocas porque, claro, en relación al número de internas. Ya en la época, creo que fue de la época socialista de Zapatero, pues ya con esto de que había que equiparar, pues bueno, entraron muchísimas mujeres. Las mujeres, pues siempre he visto que son, como digo, son más certeras cuando se presentan algo, son más, ¿cómo es la palabra? Son más estudiosas, por decir así, entonces nos han ido ganando la partida y entonces, pues tal vez un 40, un 50% de los que están entrando ya son mujeres. Para mí hay un lado negativo y ahora lo comento, desde mi punto de vista, por supuesto, desde mi punto muy particular. Entonces ya desde esa época pues empezaron a entrar más funcionarias porque ya las plazas antes era, pues si había 1.700, como fue el caso mío para hombres, pues si había 1.700 para hombres, pues para las mujeres eran 100 y pico o 200 plazas. Pero claro, todo va
en proporción al número de internas que hay en el país, en las prisiones. Al equiparar ya todo por igual, como se dice ahora, de género, pues bueno, ya no importa que sea masculino o femenino, se adopta una plaza y se entra. Entonces las mujeres se preparan más, tienen más constancia y bueno, en ese lado, bien por ellas, la verdad, bien por las mujeres, ¿no? Yo la parte que veo que tengo compañeros que están en la península y se da casos de que, por ejemplo, no se quiere, llega a haber casi tantas mujeres como hombres, entonces hay departamentos pues, que no se les puede poner, o alguna se niega a ir por su condición de mujer, por la peligrosidad de los internos, y bueno, esa es la parte que yo veo que no estoy de acuerdo, o sea, porque a la hora hay que reducir un preso, porque estamos hablando de que son personas, y hay personas que no son normales, hay personas que están psicológicamente para estar en otro sitio, o por otro lado, personas muy violentas. Entonces hay una situación donde te puede coger un hombre o sea, un funcionario y dos funcionarias y reducir a un tío así es complicado, ¿no? Entonces al mismo tiempo se va la parte masculina del funcionariado. Lo digo por compañeros que han estado en esa situación, concretamente en Alicante y en algún otro centro. ¿Qué es lo que pasa? Que se vas quemando a esa gente y dice, oye, si todos cobramos lo mismo, yo también quiero los puestos suaves, ¿no? Después está el tema del bullying, pero vamos, la prisión es una representación de la sociedad, o sea, no es nada extraño. Con esto voy, que lo que pasa en la calle de que pues mira, te denuncio porque me estás sometiendo a bullying o lo que sea, simplemente aprovechando las leyes actuales, pues hay jefes de servicio, por ejemplo, que ni siquiera le llaman la atención a una funcionaria por estos motivos, para evitar de que me está persiguiendo porque soy mujer y cosas de eso. Entonces, no sé, es una parte delicada, la verdad. Creo que he extendido un poco, pero bueno. ¿Nos podría relatar cuáles han sido las experiencias más extremas que ha podido vivir como funcionario de prisiones? Bueno, yo estuve en mis 26, 27 años. Lo primero, yo estuve a punto de, digamos, viví un secuestro, no estuve dentro de él. Fue una experiencia muy fuerte para todos nosotros. Estaba todavía en periodo de práctica, o sea, y incluso no me pillaron pues por 10 minutos, porque un compañero se retrasó porque tenía que hacer una cuestión y entonces íbamos a subir a la cafetería y dice, ay, que tengo que hacer una cosa. Y entonces todos pues nos volvimos a nuestro sitio para hacer lo que teníamos que hacer. Y en esos escasos 10 minutos, pues nos avisaron de que cerráramos el departamento donde estábamos. Yo concretamente estaba en el economato de alimentación que se llama, y que está dentro de la cocina. Entonces pensamos que era una broma, nos llamaron de que cerráramos todo, que no saliera absolutamente nadie, ni internos, ni funcionarios, ni nada, bueno. Entonces, bueno, será una broma y tal, hoy ha habido un secuestro. Y nos fue increíble, algo increíble, o sea, llegamos a pensar, volvíamos a llamar, oye, eso es una broma, oye, esto no es nada de broma y tal. Y así se comunicó a todos los departamentos, no se sabía qué había pasado, dónde estaban, ni nada. Fue una circunstancia que se dio también extrañísima porque es muy difícil que se dieran todos los condicionantes que se dieron y coincidieron todos ese día. Coincidió un día de verano, la plantilla muy mermada por las vacaciones, porque aquí siempre hemos tenido en Tenerife 2 déficit de funcionarios. Entonces habían zonas que se tuvo que dejar abiertas, me refiero dentro de la central, de la parte centro, y coincidieron dos elementos de lo más peligroso que había en España. Estos dos concretamente estaban entre los 10, considerados entre los 10 más peligrosos internos de España. O sea, estamos hablando de lo peor, de lo peor, de lo peor. O sea, gente sin salida, enfermos tenían SIDA, tenían gente que no le importa la vida nada, gente que estaba pues por muertes, tenían muertes fuera y hasta dentro de la prisión.
Uno de ellos estaba entre los 3 primeros más peligrosos de España, el otro era el 9º o el 10º, creo recordar. Gente muy, muy peligrosa como nunca he visto, ¿no? Entonces, eso ya, digamos, es otro nivel, comparado aquí, que el interno de aquí, gracias a Dios, es muy, muy tranquilo, el tinerfeño es muy tranquilo. Y eso era otro nivel, era algo que nunca habíamos, por lo menos los que estábamos aquí, no habíamos visto nunca. Y se hicieron, pues, con un compañero, se hicieron, de ahí empezaron a caminar, bueno, total, llegaron a la cafetería, donde habían, pues, no sé si 14, 15 personas, y eso fue, pues, empezó al mediodía y eso terminó a las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, como anécdota, recuerdo que pidieron que viniera Cristina Almeida, que cuando eso era la que llevaba el Partido Comunista, y que viniera aquí a negociar, y ella dio una declaración de que ella no tenía nada que hablar con esta gente, con estos tíos y tal, y bueno, entonces al final se negoció, se atrincheraron en la cafetería y fue una experiencia muy fuerte, sobre todo lo que fue más fuerte es ver salir a todos sus compañeros, porque no solo eran, digamos, funcionarios de uniforme, sino también habían psicólogos, habían mujeres, habían educadoras, estaban los empleados de la cafetería. De hecho, hasta creo que uno salió, a partir de ahí ese chico nunca fue el mismo, ¿no? Y gente muy, muy, muy peligrosa que estaba acostumbrado a hacer secuestros, motines y todo. Entonces se trajeron aquí, pues no lo sé, como un experimento, porque esto aquí parece un chalet, parece que era un resort. Y entonces, pues claro, no se puede traer aquí a gente que tiene que estar en lo que es una prisión de máxima seguridad, cerrados completamente, vamos. No se les puede dejar un espacio abierto porque ellos son muy listos y aprovechan lo mínimo, lo que otro no puede ver, lo ven ellos. De hecho, me dirán cómo pueden secuestrar con qué. Pues bueno, simplemente ellos tienen la capacidad de que lo que carcelariamente se conoce por pincho, que es un hierro que la afila, o cualquier material similar afilado que pueden utilizar de punzón, pues se lo pueden introducir vía anal y sacarlo y volverlo a poner cuando quieran y es indetectable. Entonces se les puede cachear desnudo, como sea, que no se puede detectar eso. Y en la otra, ya a nivel personal que viví, esa fue más reciente, de hace no menos de 10 años, de un interno, pues bueno, después nos enteramos que era porque necesitaba droga y era una forma de llamar la atención. Y me vino con una jeringuilla, se sacó en el patio delante de todos, se sacó sangre, un tío que es enfermo de SIDA, ya murió, pero el SIDA conlleva tuberculosis, que lleva muchísimas enfermedades, y bueno, y se sacó en medio del patio, se sacó la sangre, y vino a apuñalarme literalmente, o sea, que lo traían. Y entonces, porque era yo el que estaba ahí, o sea, no tenía nada que ver. Y fue una situación que me pilló, yo estaba trabajando en mantenimiento y bueno, y estaba con 2 albañiles, o sea, había un intento de fuga por la mañana y entonces, bueno, se fue a cerrar un hueco ahí en el tejado y bueno, y vino a por mí porque era el que estaba ahí, hubiera ido por otro, ¿no? Afortunadamente, pues, antes de llegar a mí y tal, ahí sí vi pasar mi vida. El problema es que a un palo se le puede hacer frente, a un hierro se le puede hacer frente, pero una jeringuilla es temible. Es temible. No duele, pero mata. Entonces, pues bueno, yo en esa época hacía artes marciales, hice una defensa, digo, bueno, pues yo no puedo echar a correr porque me va a pillar y me lo va a clavar en la espalda, ¿no? Y bueno, hice una defensa que nadie se enteró, y una postura de las manos en defensa, así que no se notara, y en prevención. Entonces, bueno, a última hora, pues a falta se acercaba a mí, pues digamos 2 metros, ¿no? Y entonces, pues bueno, le di un grito y le dije que se estuviera quieto ahí, y en ese momento es como si despertara, se dio la vuelta y se fue. Entonces yo aproveché ya, con los albañiles me los llevé porque tenían herramientas, yo tenía que protegerlos también a ellos. Se hacen con herramientas, pues bueno.
Y en eso a los pocos minutos ya entraron los compañeros con refuerzo y tal, y bueno, y ahí quedó. Después, bueno, te piden disculpas y se te echan a llorar cuando no están, porque esos todos son actos de machote cuando tienen público, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, después me vio sola, coincidía cuando lo traía a enfermería y se me echó a llorar, ay, perdón, y contra usted no tengo nada. Bueno, y al final era que tenía el mono y lo que quería es que lo llevara a enfermería, le dieran, al no pillar droga, pues que le dieran una medicación que lo dejara bien, vamos, no era más. Eso, digamos, creo que no más. ¿Perdón? Que los No dejara ente- tranquilos, en una palabra. Sí, Que los dejara exactamente. tranquilos. Exactamente, sí. Muy Entonces, tranquilizante. sí, tal vez así ahora que recuerde son los dos casos más extremos que he visto yo. Después sí he estado presente en su vida de tejado, de motines y revueltas y bueno, y cositas así, pero bueno, uno lo llega a ver hasta... ¿Un motín que sea particularmente peligroso que hayas temido por tu vida o por la vida de los prisioneros o de los funcionarios? ¿Hay algún motín que recuerdes en particular? Hubo uno que ese día, bueno, estaba de baja porque estaba por una fractura, me había fracturado la pierna. Y la guardia mía, la mitad de mi guardia cayeron, los cogieron, vamos, los secuestraron, ¿no? Y de hecho, fruto de ello, uno de los compañeros se acabó jubilándose, no acabó bien o sea, a nivel emocional no quedó bien y bueno, fue la última vez que trabajó, que yo recuerde, ¿no? Algún motín, bueno, por ejemplo, cuando se quiso ampliar las celdas a doblarlas, pues ahí hubieron también revueltas, hubieron subidas a tejado, fueron unos meses malos, muchas revueltas, ya que yo que viera peligrar mi vida, en eso, pues, aparte de lo que he hablado, no recuerdo particularmente nada así tan como destacable. Muchísimas anécdotas, pero a nivel de peligroso, lo que ya narré, sí. Hay situaciones, por ejemplo, que ahí te llaman por la emisora y tú acudes y vas a 100 porque no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Ves un problema, entonces entras a un patio y ves un tío armado y amenazando y dices, uff. Entonces, bueno, muchas veces eso queda en nada, se le puede reducir o acaba entregándose, pero sí es que muchas veces vas a ciegas, no sabes lo que te puedes encontrar. ¿Cuál es la realidad de vivir dentro de una prisión? Y más siendo de la talla de Tenerife 2. La realidad de vivir a nivel de convivencia entre Sí, funcionarios. entre presos y funcionarios. Bueno, suele ser tranquila y relajada, sí, no hay siempre cosas puntuales, pero normalmente, ya digo, gracias a Dios aquí el interno es más tranquilo, es más correcto, no hay por zonas de España ves que son caracteres distintos. Aquí incluso el interno de Las Palmas es más, por lo menos los que nos venían a nosotros, que lógicamente nunca te van a mandar lo mejor, ¿no? Pero sí había diferencia de carácter también, incluso el que era de Las Palmas. El de aquí es más tranquilo. Entonces el trato con nosotros normalmente es muy correcto. Es correcto, no siempre hay cosas puntuales porque pues a uno le lleva la mala noticia que se entera que la madre está ingresada, que la abuela la van a operar, y son cosas ya, pues, bueno, del ser humano que hace que la cabeza le dé vuelta y el que está esperando salir ya en libertad, y hay que decirle, está nervioso, empieza a ponerse nervioso porque pasan las horas y no sale en libertad, y hay que decirle que, bueno, que si hoy día 25 tiene cumplida su condena, pero el 25 es a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, o sea, no hay una hora de salida. Entonces, eso se demora en lo que del juzgado tarden en enviar las autorizaciones, de que salga todo, ¿no? Entonces, bueno,
pues a lo mejor se da esa circunstancia de que se pone nervioso, entonces un tío que a lo mejor ha sido siempre muy correcto, de repente se dispara. Y digo, hombre, no lo vayas a estropear, que llevas una condena bien, que has estado tranquilo, y el último día, no, me quieren dejar preso, me quieren dejar aquí, y se vuelven locos y se disparatan. Entonces hay cosas puntuales que es impredecible, y más donde hay una población tan grande de internos, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un pequeño alto en el camino, vamos a ir un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a tener una breve colaboración de nuestro compañero Paco Tobar, que no ha podido estar en toda la entrevista de hoy, pero que sí ha dejado una pregunta, perdón, para nuestro invitado de hoy. A la vuelta de publicidad lo escuchamos y, nuestro invitado pues contestará a esa pregunta. Y continuamos en Observatorio Cero. Y como habíamos dicho antes de publicidad, nuestro compañero Paco Tobar ha dejado una pregunta para el invitado de hoy, ya que no ha podido estar aquí. ¿Es tu experiencia con miembros de la banda terrorista ETA o de otros grupos terroristas? Bueno, tuvimos durante unos años, no sé exactamente cuándo fue el último que se fue, el último año, pero vamos, desde los 90 ya, yo entré en el año 90 y ya teníamos etarras aquí en Las Palmas también. De hecho, lo que se veía que sobre todo, por ejemplo, Juana de Chaos estuvo en la prisión de Santo Negro, o sea, digamos, de lo peorcito, digamos, estaba por aquí, entre Tenerife y Las Palmas, ¿no? Mi experiencia es, bueno, particularmente no les tengo la más mínima simpatía, ni a nivel personal, ellos se dirigen a nosotros, o se dirigían, lo justo, o sea, solamente lo justo. Si tiene que entregar una instancia, incluso no hay, a lo mejor buenos días podía haber o algo, o ni siquiera eso, o sea, simplemente la instancia, uno la firma, lee, la sella, se le entrega copia y se acabó. El trato solamente era algo que ellos quisieran determinado, hablar, algún problema, o que nos tuviéramos dirigir para ellos para algo, ¿no? No son, digamos, por decir así, entre comillas, absolutamente normales. Ellos ellos se sienten por arriba de los presos comunes. De hecho, muy pocos de ellos hablaban incluso con los internos de aquí, ¿no? Tenían un horario distinto, porque se clasifican por grados, primeros grados, segundo grado, las fases. Entonces, bueno, ellos tenían sus fases donde tienen unas limitaciones en los horarios de patio, tanto por la mañana como por la tarde. El trato es frío, vamos, era frío y bueno, no,
tampoco nada destacable, o sea, son gente que uno los observaba y la actitud de ellos es de altanería, se puede decir. Tienen su fundamento, o sea, ellos tienen que aparentar de que son tíos duros, de que son tíos fuertes. También es verdad que detrás de ellos hay una base que no tienen el resto de los internos. Ellos reciben, a ellos no les va a faltar nunca su dinero, peculio que se llama en la prisión, su peculio, sus periódicos, su información, sus abogados, su familia. Entonces la organización ETA tenía a través de en ese tiempo era de Ribatasuna, pues tiene aquí tenía sus pisos donde las familias los traían, les pagaban, entonces eso, digamos, es lo que hacía que tuvieran una unidad, de que no hubieran fisuras, ¿no?, entre los presos. Después, a nivel de ellos, pues sí, había alguno que se desmarcaba un poquito del resto. Bueno, cuando estaba sola, que no lo veía nadie, cambiaban, pero la actitud de ellos es de cierta altanería en el patio, lo que hablamos de caminar en el patio, van a su bola, como se suele decir. Se ponían aparte los otros presos, no comían tampoco, se ponían siempre aparte, vamos, en general la actitud de ellos es totalmente distinta, ¿no? No sé si con esto, también y conocí aquí ahora que recuerdo un garapo, mm, no voy a dar más señas, pero era canario, un hombre De Canarias. sí, de Tenerife, no quiero concretar más, no sé hasta qué punto, pero bueno. Pero bueno, era tinerfeño y lo curioso siempre me llamó este hombre siempre estuvo en la enfermería porque estaba, no sé qué, ya tenía su edad y estaba, pero una persona tan introvertida que yo en los años que estuvo aquí, jamás lo oí hablar, pero no solo con ningún compañero, ni siquiera con los internos, yo les preguntaba y les decían, ¿con ustedes habla este hombre y tal? Y me decía, que va, no habla con nadie. Solo sé que un médico, una enfermera, porque claro, ya por motivos de salud, que no le queda más remedio que hablar. Era un mutismo tan absoluto que nunca entendí a esa persona. Bueno, tampoco tenía necesidad de entenderlo, pero hablo de detalles, de curiosidades, ¿no? Ahora mismo que recuerde yo, sicarios sí hemos tenido, y los he tratado, concretamente dos muy famosos que cometieron asesinato aquí en la isla, pero vamos, eran sicarios en sus países, pero aquí fue por otros motivos pasionales. No sé si contesto. Solamente quería hacerte una pregunta pequeñita. Sí. ¿Esos pisos que dices para la familia estaban financiados por ETA o por la familia de los presos? No, todo eso lo paga la organización. No vamos a decir ETA porque se supone que es ilegal, pero eso detrás están sus grupos políticos, pues Henry Batasuna que era, pero después aparte, lo seguimos viendo hoy, ¿no? Aparte tienen su grupo de juventud de sus propios sindicatos, eso es un conglomerado y manejan dinero y bueno, entonces esas familias venían aquí supuestamente a los mismos, se quedaban en determinados pisos, legales por supuesto, pagando sus alquileres, pero bueno, hay una organización detrás y entonces estos se sienten apoyados. Entonces no es lo mismo que un interno que la madre va y le dejaba 1.000 pesetas, cuando hablamos de las pesetas, 1.000 pesetas le dejaba y la pobre fregando suelos para llevarle al hijo algo. A veces no le podía llevar nada, a veces no podían comunicar porque no cogían un taxi, no tenían dinero, lo que sea para subir, lo que fuera. Pero esta gente sí tiene un apoyo siempre detrás. Tienen sus abogados que vienen directos para acá, tienen continuamente una información que se le llega, eso lo controlamos nosotros, pero bueno, todo lo que entra, por supuesto. Control me refiero a lo que es a la parte física, ¿no? De cualquier paquete se tiene que cachear y observar. Entonces recibían muchísima prensa, panfletos, y eso era a diario, o sea, en euskera, pero vamos, sus periódicos, su tal, o sea, los tenían así, por eso les hizo tanto daño la dispersión que hizo en su día el gobierno socialista de Felipe González, le hizo mucho daño a ellos la dispersión por las distintas prisiones del país. Ahí se empezaron a notar fisuras, gente que se empezó a desentender del resto del grupo, porque eso mientras se mantenían ellos unidos, pues estaban fuertes.
No sé si me estoy alargando a lo mejor las preguntas, me dicen en la respuesta. ¿Puedo seguir en este tema o pasamos a otro, como me diga? Entonces, pues bueno, habían prisiones en Madrid, por ejemplo, pues que habían pues, un módulo que era completo de tarres, entonces eso era ingobernable, ellos traían sus propios, se hacían sus propias comidas, sus propias cosas, y eso es muy difícil. Entonces cuando se empezó a dispersar, eso les hizo mucho daño. De ahí empezaron gente ya a irse saliendo del grupo, o por la noche a la hora de los funcionarios, pues cerrar la celda, pues le dejaban un papelito diciendo, por favor, sáquenme de aquí, mándenme a otro sitio y tal. Entonces, bueno, ahí empezó a haber una dispersión dentro de esos grupos, ¿no? Y eso fue, yo creo, de las medidas que más daño le hicieron a ellos. ¿Qué piensa cuando ve a un presidente del gobierno socialista, al igual que Felipe González, dar el pésame por el suicidio de un terrorista? Bueno, yo particularmente me revuelvo. Yo esto no lo entiendo, no lo entiendo. Esto para alguien, hablamos que, pues bueno, yo pertenecía a un cuerpo amenazado por la ETA. De hecho, ahí tenemos el caso de Ortega Lara. Recuerdo también se asesinó a un funcionario, no recuerdo ahora mismo si era funcionario, si era psicólogo, si era jurista, en una prisión, creo que fue en Martutene, de San Sebastián. Pero independiente, aunque yo no... Y entonces, bueno, pues quiero decirles con esto que yo, por ejemplo, pues aunque estuviera aquí en Tenerife, yo al principio cuando se nos inculcó mucho las medidas de seguridad, entonces yo decía, Dios, ¿dónde me he metido? ¿No? Que yo iba a coger mi coche por la mañana para ir a trabajar y disimulado miraba a los lados, dejaba caer las llaves para que no se notara que estaba mirando debajo del coche. Y yo digo, que yo estoy haciendo esto aquí en Tenerife, ¿no? Pero bueno, nos inculcaron mucho eso y a la hora de salir, pues sí es verdad, iba uno con respeto, miraba a los lados, mantenía unas medidas de seguridad que se nos dijeron, un pequeño curso que nos dio de formación, vamos, de unas pocas horas, que recuerdo que la Guardia Civil, y bueno, y sí se le metía a uno en la cabeza hasta que uno se va adaptando, va viendo y va viendo las cosas, y bueno, ya a fuerza de caminar y pues se va en ese sentido relajando, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que oír a alguien, sea, bueno, el presidente del gobierno, pues bueno, peor todavía, ¿no? Pero darle el pésame a un terrorista me parece un acto, vamos, para destituirlo ya. Y del resto de gobierno, pues no les quiero decir, pero horrible. Me parece un acto deleznable, de repulsivo, todo lo peor que yo puedo decir. Lo digo yo como funcionario de prisiones y supongo que lo piensa cada uno de los policías nacionales, guardias civiles y gente decente de este país. Con el funcionario de prisiones te referías a Máximo Casado, asesinado en el año 2000, funcionario de prisiones. No recuerdo el nombre, no sé, no recuerdo el nombre porque no lo recuerdo, sé que pertenecía precisamente además, no sé si es este hombre que falleció, además es curioso que pertenecía al sindicato ELA, si mal no recuerdo, que pertenece dentro del grupo por decir así, de la ETA, de los independentistas, precisamente, y estaba sindicado también y bueno, lo más duro que yo vi a este respecto terrorismo que nos afectara a nosotros fue lo de Ortega Lara. Es increíble que una persona se le mantenga, hay que tener mucho cuajo para hacer eso, ¿no? O sea, y hasta el momento de la detención de esta gente, pues que dijera que bueno, que ahí lo que había era un perro, ¿no? Cuando le preguntó a la Guardia Civil qué había ahí, porque estaba bajo unas prensas hidráulicas y bueno, y que dijera nada, un perro. O sea, no entiendo la política esta, si no es porque hay unos pactos por medio llámese presupuesto, llámese lo que sea. Esto me parece horrendo, y que no tiene nombre, se revuelve uno de las entrañas escuchando todo esto, sí. Y seguimos con Jenny, que iba a seguir con otra pregunta para nuestro invitado. Sí. ¿Conocen las principales diferencias entre las cárceles españolas y las cárceles europeas? Bueno, con detalle no,
Pero sí, a lo largo de estos años sí es verdad que por los propios internos, incluso de esos países, las prisiones en España son muy suaves comparados con, por ejemplo, países como Francia, Inglaterra, Alemania. Eh, no tienen mucho que ver, la verdad, no. Estas son muy light, por decir así, comparado. Las prisiones francesas tienen fama de ser duras, los belgas también. En Inglaterra, yo recuerdo, esta cosa me acuerdo por anécdota, hubo en los años 90, al principio de los 90, hubo un motín con muertos en una prisión de Inglaterra. Y siempre lo recuerdo porque teníamos unos ingleses presos. Y me dijo uno, yo estuve ahí. Y el tío se horrorizaba y me decía, yo estuve ahí, dice, eso sí es una cárcel dura, dice. Y me decía, esto. Se cogía el cuello de la camisa, por los dos lados, con los dedos, y decía, esto aquí vacaciones, y miraba para el cielo, decía, esto aquí a coger sol, esto es vacaciones, dice, esas prisiones sí es dura. Dice, ahí éramos, pues no sé cuántos dijo que había una celda de varios internos. Dice, ahí salimos una hora al patio. Teníamos un cubo ahí, hacíamos nuestras cosas, nuestras necesidades y una hora al patio. Y cosas así, pero decía que era una prisión, era concretamente esa era la más dura del país, ¿no? En Alemania, me lo comentó en su día un compañero, aquí tenemos la figura del juez de vigilancia, es decir, aquí los internos, esto se desconoce muchas cosas, pero los internos aquí tienen garantía absolutamente por todos lados. No solo en la cuestión médica, sino en todo. Las prisiones tienen no es que estén dentro de las prisiones, se llama la figura del juez de vigilancia. Son jueces bueno, mientras en la administración española hay una escasez increíble, tanto de jueces como de juzgados, pues ellos disponen, hablamos que el caso aquí, 700 internos, 700 internos no, 1000, no sé en cuánto estará ahora, 1400, 1500, no lo sé exactamente, disponen de un juez para recurrir absolutamente todo, cualquier cosa, a veces que cosas hasta ridículas, y digo, Dios mío, que se entorpezca la administración, pero bueno, para 1000 y pico, cuando ese rating no está en los ciudadanos que estamos de calle, o sea, no sé cuánto puede haber, si son 40.000 o 50.000 por juez, no lo sé exactamente qué cantidad puede haber, pero desde luego no es tan irrisoria. Entonces la figura de juez de vigilancia, por lo que tengo entendido, no está, por ejemplo, en Alemania, creo que no está en Europa, no lo he oído yo nunca, ¿eh? Entonces, si un interno quiere recurrir a algo, acude a los tribunales normales como cualquier ciudadano, ¿no? Mientras esa figura en España sí existe. A nivel, pues no sé, de Italia, recuerdo que tuve también digo tuve porque ese lo tuve yo en mi departamento, un interno italiano, y un día tuvimos un incidente en el patio, donde hubo que ir a por un tío y sacarlo del patio, se puso agresivo y tuvimos que sacarlo y tal. Y con la misma, siempre que hay un incidente, siempre se hace el parte correspondiente y se le lleva al médico, para evitar siempre que si me pegaron, que si esto me lo hizo, entonces siempre se certifica con un médico, siempre se da parte, ¿no? Y bueno, y este hombre alucinaba, y entonces cuando ya la situación se calmó, vino a mí y me dijo, muy simpático además con ese idioma tan dulce que tienen los italianos, ¿no? Y me dice, esto en Italia, esto no pasa, esto no... Dice, lo sé, digo, ¿por qué lo sabes? Estuvo preso en Italia. Dice, no, pero yo hice el servicio militar en una prisión. Entonces dice, esto no pasa, dice, esto pasa en un patio y lo normal es que lleguen 2, 3 funcionarios, cogen porra, pim, pam, y con la misma se van y ahí queda. Pero esto no, aquí los cogen y se los llevan al médico, eso es impensable ya eso. Bueno, pues son pequeños detalles que se le quedan a uno de cómo funciona, ¿no? O sea, creo que esto aquí, como están las prisiones en España, yo creo que muy pocos sitios en el mundo, vamos. ¿Conocen presos realmente peligrosos o que necesiten algún tipo de tratamiento especial? Sí, presos peligrosos
Sí, vamos a ver. También hay que tener en cuenta que aunque no sea población propia de aquí, de Tenerife, sí hay lo que en términos carcelarios se conoce por cunda. Son Cunda. conducciones. Cunda, sí. Entre nosotros es cunda, entre los internos y todo, se conoce por cunda. El nombre carcelario, vamos. Las cundas son conducciones que se hacen de internos, pues por saturación, por ejemplo, de Salto al Negro, siempre con, ya digo, no lo sé desde los últimos años, que yo ya no estoy, pero se hacen traslados masivos de presos, masivos, hablo de masivos, que pueden ser 40, 50 o más. Entonces se envían aquí una partida a Tenerife, otra va a la península, se van distribuyendo, ¿no? De aquí también salen, cuando hay muchos, se envían a península. Entonces hay que tener en cuenta que hay una población bastante importante de internos que no son propios de esta provincia. O sea, a lo mejor de lo que es de la provincia, no sé en cuánto, pero puedo a lo mejor decir que un 30% pueden ser de la provincia, de resto son extranjeros y gente que les ha cogido de paso. Por ejemplo, muchos temas de tráfico, pues son gente que les ha cogido de paso, no era un destino este, sino o bien que venían de América hacia la península o de península hacia otro lado. Entonces, bueno, hay una población que se mueve mucho, muy flotante, ¿no? Y... Perdón. Perdón, se me fue la pregunta. Sí, Era, estaba diciendo si hay realmente presos presos. que necesiten algún tipo de tratamiento de su conducta. Sí, en los últimos años sí vimos, se fue notando que el consumo de drogas, gente muy mellada, gente con muchos problemas psiquiátricos, ¿no? Seguramente pues eso, debido al consumo de drogas, cada vez más jóvenes, eso sí. Gente que, chicos, que digo, esto no es normal, ¿no? Gente muy pasada, ¿no? Eso contesta otra de nuestras preguntas, Héctor, que era con respecto a la edad donde había más conflicto. Ya te está respondiendo. Sí, siempre los conflictos son de gente más joven, normalmente son gente más joven, hasta que no lleven un tiempo asentado en una prisión, normalmente son gente más joven, hasta que el mundo se les viene encima ya y ya dicen, Dios mío, ¿y qué he hecho? ¿No? ¿O dónde estoy? O mira, aquí hice el tonto. Entonces, el problema es que la ley va muy despacio, entonces siempre se dio el caso de gente. Pues hablamos los típicos que uno conoció desde un principio, como digo yo, los robacoches, los robacasés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vas encadenando, robas un coche hoy, te detienen, te toman las huellas, la afiliación y estás en la calle. Roba un coche mañana, lo mismo. Entonces son pequeños delitos que se van acumulando. El día que, pues hablamos de delitos que cometen con 16, con 17 años, con pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegan, se ven con 22, 23 años, ya han entrado en prisión por cosas más gordas o bien porque ya les ha llegado una sentencia en firme. ¿Y qué pasa? Que mientras cumplen ese tiempo que ya están condenados, empiezan a caerles en cadena un juicio, otro juicio por un delito, juicios que ya ni se acordaba por delitos que hizo, y esto, y empezó a preguntar, esto yo no lo hice y tal, bueno, puede ser. O sea, ni ellos recuerdan a veces los delitos que han cometido. Hablamos de gente con 8, 10, 14, 20 delitos, 20 y tantos, había uno muy famoso, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos pequeños le empiezan a caer y pues por cositas pequeñas en su día de que lo ideal es, pues a mí me encanta, por ejemplo, el sistema americano, ¿no? En Estados Unidos, sea quien sea, por famoso que sea, cometen, ahí vimos esta actriz tan famosa, Sasha Gabor, pudo haber sido, no recuerdo, que tuvo un delito, no sé si fue un atropello, un incidente con el vehículo. Sí, tuvo un accidente, sí. Algo con el vehículo. Te iba a preguntar una cosa, un inciso chiquitito, ¿vale? Porque tenemos que seguir con la estructura de las preguntas. Con respecto a dispersar los presos, Sí. ¿has sido testigo de una dispersación que no sea solamente por ser presos de ETA, sino que se les disperse por otras razones? Digamos, drogas, otras adicciones, o solamente se aplica al terreno político? No, bueno, el término de dispersión de presos se aplicó con los terroristas, con ETA particularmente, ¿no?
entonces que se distribuyeron por todas las prisiones de España. A nivel de lo que me comentas, entiendo que, por ejemplo, hay internos que por cuestión, como digo, de influencia, ellos solicitan traslados, no sé si te refieres a eso. Entonces, por ejemplo... La dispersión de presos en general, que si obedece estrictamente a un motivo político o si puede ser en función de adicciones o... Bueno, por motivos, lo que es motivos políticos era la cuestión de la ETA. De resto, hay internos, pues, por ejemplo, pongo un ejemplo. Un interno que está intentando salirse de la droga, se le ayuda, está el programa de metadona, pero sabe que cada vez que es muy influenciable. Entonces, por ejemplo, ellos mismos a veces piden que si por favor pueden los pueden trasladar a otra prisión donde allí se estudia o se trabaja en algo particular y él quisiera formarse en eso y salirse del entorno. Porque muchas veces el interno que intenta en la prisión quitarse de la droga, yo he visto casos de que no querer salir a lo mejor de permiso, pero claro, la familia quiere verlo, lo que sea. Y digo, ¿cómo que no quiere salir de permiso? Es que esto me va a hacer problema, me voy a enganchar, efectivamente, y es común. Es decir, desde el momento que sale, recuerdo ahora mismo un caso de los que me marcaron también en ese sentido, un chico de un barrio de Santa Cruz, y dice, es que no recuerdo si era en Valle Seco o María Jiménez, uno de esos dos barrios fue. Entonces, que como ese otro, pero particularmente recuerdo ese. Y entonces, nada más salir, ya entró otra vez y me dijo, ves que yo no quería salir. Dice, yo sé que cada vez que salgo tengo este problema, me vuelvo a enganchar. Digo, ¿y eso por qué? Pues es muy fácil, dice, porque los colegas ya me están esperando para saludarme. Y es verdad. Entonces, del momento que sale, pues se ven, tómate una cerveza. No, no, claro, que llevo sin beber mientras estuve preso, que uno no bebe nada, me quité. Venga, hombre, no pasa nada. El otro saca un porro, el otro saca una jeringuilla y el otro esnifa. Pues acaba diciendo, pues venga, vale. Y caen, es muy difícil recuperarse de la droga. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y tener un programa adicional alrededor. Y es muy complejo, es muy difícil salir. Y chapó, el que sale, claro que hay gente que sale, pero es complicado, es complicado. Entonces, pues, en cuanto a dispersión, no sé si tampoco el término es correcto, dispersión. Por problemas de peligrosidad, pues sí, hay internos que cogen y aquí se tienen un mal comportamiento, entonces se decide que mandarlo a otra prisión. Entonces, seguramente esa prisión, el problema que causa aquí no lo va a causar en otro sitio y al contrario, también nos mandan gente aquí que son conflictivos en otro lado o por cuestión simplemente de desarraigo, aquí no tienen a nadie, entonces, bueno, si ve que puede evolucionar bien estando cerca de la familia, pues se le envía a una prisión, por lo que dije antes, esto es un sitio de paso y bueno, y a lo mejor lo pillaron aquí en un delito. Entonces se le envía a una prisión a la península donde va a tener el hecho de estar comunicando con su familia una vez por semana y todo esto, pues va a ser que ayude en su rehabilitación, su reforma. Gracias por las explicaciones. Mira, Héctor y Jenny Héctor primero y luego Jenny te van a hacer unas preguntas también. Bueno, yo lo primero que me gustaría saber, el mito de la sodomización en el ingreso de nuevos presos, es decir, esto de se me cae la pastillita de jabón, ¿eso es cierto? ¿Es verdad que se dan esos casos? Me río, pues, es un tema que siempre sacamos de las bromas y tal. Vamos a ver, yo nunca he vivido eso aquí. Eso es más prisiones, por ejemplo, en Sudamérica, donde el nuevo, pues bueno, puede pasar por 500 manos, vamos, por no decirlo así. No puede ser un mito. Aquí, por ejemplo, en España, no. Vamos, no. Yo no, vamos a ver, yo hablo de Tenerife 2, yo no he vivido eso nunca. Es más complicado, esas circunstancias se dan, por ejemplo, en prisiones viejas, destartaladas, donde hay una hacinación muy grande, donde los baños, por ejemplo, son comunes en patios, baños muy grandes. Aquí no son, los patios de los baños son pequeños, o sea,
pueden sodomizar a un tío, pueden entrar dos y sodomizarlo, pero vamos, está a la vista de, no son 50. No, intimidad, quieres decir que no hay intimidad. Sí, sí, entonces cada celda tiene su cuarto de baño. En sí, los departamentos no dan pie a esas zonas oscuras, ¿no? De intimidad. Es complicado, ¿no? Porque sea nuevo, no. Que a lo mejor el compañero de celda le guste y donde va, pues bueno, es a lo mejor una cosa que es difícil que nos enteremos, salvo que el propio afectado lo diga, ¿no? Yo he tenido dos hermanos, dos descerebrados, que se quedaban en la misma celda y abrir por la mañana, una vez hecho el recuento, salir el hermano mosqueado diciendo, quíteme de aquí, que no quiero estar con mi hermano. Bueno, y decir, pero bueno, ¿tu hermano por qué? Bueno, pues, hasta el hermano quiso tener cosas con él, o sea, esto habló de mucho degenerado. Madre. Creo que me he explicado lo que acabo de decir, ¿no? Jenny, a ver, Jenny, que es experta en escritura, en literatura erótica, etcétera, ¿no puedes creer que puede ser debido a la desesperación aquí también, hermana? Te estoy consultando aquí. Sí. Llega un momento que el individuo necesita ese contacto, ¿no? Ya sea con una cabra, ya sea con lo que sea, pero necesita ese contacto. Y si más aún le pones a cierta persona, o sea, que es conocida y encima con afecto, es que 1 más 1 son 2. No hay más. A que sí, a que lo ves. Yo es que lo estoy viendo lógico, pero tú eres la experta. Es lógico, totalmente lógico. Consultando. Es totalmente Claro. lógico. Lo que no es lógico es entre hermanos, por ejemplo. El incesto, ¿no? No, queremos decir el Incesto que hay ahí. No, Claro, eso. o bueno, a mí no me parece mal si entre ellos llegan a un acuerdo, ¿no? Yo conocí un caso de un chico jovencito, casado, tenía una hija, recuerdo yo, y venía la mujer venía a verlo, ¿no? Hasta que al final acabó dejándolo porque el chico, el deterioro era diario, era de la droga. Además, yo me acuerdo, le ofrecí ayuda. Cuando eso empezaba el programa de metadona, llevaba un tiempo funcionando, no hacía mucho. Y me acuerdo que yo le decía, Andrea, que te puedo ayudar y puedo hacer que te metan en el programa. Oiga, entonces el drogadito es mentiroso, miente. Entonces te van a negar, no, yo no estoy enganchado. Mira que yo te conozco hace tiempo, te estoy viendo. No. Pues eso fue un caso que se me grabó mucho. Y un día tal vino, por favor, llorando, que quería hablar conmigo, y yo por la cara ya sabía lo que me iba a decir. Entonces efectivamente me dijo que por favor que lo metieran en el programa, que era verdad. Estaba muy enganchado y no. Y bueno, fue mejorando, la verdad que el chico evolucionó bastante bien. Y además un chico era muy educado, yo me acuerdo de él, muy educado y perdió hasta la familia. Dijo yo, ya mi mujer ha dejado de venir, dice que mi hija no quiere, dice mi mujer me ha dicho que mi hija no quiere que mi hija vea en qué estado estás y cómo te estás deteriorando y dejó de venir. Entonces llegó ya a un estado tan bajo que pidió ayuda. Y se recuperó, la verdad, sí fue recuperándose. Y él me dijo una cosa que dije, Dios mío, eso nunca me lo habían dicho así tan claramente. Y me dijo, mire, he llegado a caer tan bajo a lo que es la necesidad de la droga. Dice, con estas palabras, me dijo, me he hecho mariquita por conseguir una dosis. Y eso me pareció horrendo, bueno, horrendo. Entonces le dije, dime quién es que oye, lo sacamos. Y me dijo, no, porque mire, va a ser peor, vas a ver que yo lo he dicho y bueno, eso ya pasó un par de veces, no ha pasado más. Y bueno, y me quedé, bueno, ese día recuerdo vine a mi casa y no almorcé porque se me quedaron grabados palabras como esa. Hay cosas que no se te quitan en la vida, ¿no? Que te diga un hombre eso, ¿no? ¿Es cierto que los presidiarios disfrutan y acceden a piscina y a otras instalaciones deportivas? Sí, totalmente cierto. Ellos tienen, todos los departamentos tienen unos horarios
donde, pues no sé si son 2 o 3 veces a la semana, no recuerdo ahora, salen en grupo, los internos salen al polideportivo. Aparte de eso, bueno, la piscina, debido al clima tan extremo que tenemos, porque aunque estemos en Tenerife, la prisión está en una zona lo más fría de la isla, que es la Esperanza, ¿no? Y entonces la piscina pues se llena 3 veces, funciona durante los 3 meses de verano. Entonces, es más, la piscina cumple todos los requisitos como si fuera una piscina municipal en cualquier punto del país. Tiene hasta internos que han hecho el curso de salvamento, que están allí presentes, con sus dispositivos, en este caso los flotadores, en caso de que, o sea, todo exactamente igual. Como dije, creo que había comentado, la cárcel es una representación de la sociedad, o sea, tal cual, o sea, lo mismo que se cumple en fuera, se cumple dentro, lo que son en normas sanitarias, normas, pues, por ejemplo, en este caso de la piscina, de todo. Es más, y añadiré... De la interrupción. Sí. Hay personal salvavidas en todo momento. Sí, vamos, que están como en un hotel. Efectivamente. Eso Un es... hotel 5 estrellas. Exacto, o sea que quien crea... bueno, no quiero perder el hilo, ahora vuelvo a lo de que hay incluso más actividades. Quien crea que la prisión es esto, no. Bueno, yo considero una prisión debe ser un sitio malo para que la gente no vuelva a ir más. Es lo ideal, ¿no? Pensando en la Exactamente. reincidencia. Efectivamente. Pensando en eso, en la reincidencia. Claro. Entonces, yo cuando entré a trabajar ahí, digo, Dios, si aquí hay gente que está en unas condiciones donde gente de la calle no está. Yo vi alimentos que yo no había comido en mi casa nunca. Hablo del pez espada, me acuerdo de los años, pez espada, yo dije, pez espada. Vaya. Sí, que me acuerdo que eran unos lomos enormes de tal, y dije, ¿qué pescado es ese? Tiene otro nombre, yo vulgarmente es pez espada, tiene otro nombre, no recuerdo ahora. ¿Emperador? ¿Perdón? Emperador. Emperador, puede ser, creo que sí, creo que es ese, sí. Y yo decía, ¿qué pescado es ese? O sea, que hablo que no es, bueno, siempre habrá alguien que se queja, ¿no? Pero vamos, que las normas de alimenticia no es para nada internos que están siempre supervisados por cocineros profesionales de la calle, quienes van, los internos que trabajan en la cocina, se les hace una formación, se les hace de básica, claro, porque no da tiempo de lo que son medidas higiénicas, de esto mismo que se pide en la calle, que se llama el carnet de manipulador de alimentos. O sea, y en todo momento está supervisado por cocineros profesionales de la calle, ¿no? Que pertenecen a instituciones penitenciarias también. Todos los alimentos pasan el control tanto del almuerzo como la cena, se lleva una bandeja a la enfermería, donde el médico da el visto bueno, incluso lo prueban, a ver si está bueno de los días. Pues hay dietas, o sea, se cumple, vuelvo a decir lo mismo, siempre hay quien se queja, que la comida, bueno, pues no sé lo que comerías tú en tu casa, pero bueno. Y volviendo para no perderme el hilo de, no solo está la piscina, está lo que es el polideportivo, sino también tenemos un salón de actos bastante bonito, vamos, apañado para lo que es una prisión. No sé qué capacidad si puede tener. ¿Qué quiere decir con salón de actos? Perdona, estoy perdida. Un salón de actos, pues, tal cual, pueden caber ahí, pues no lo sé, a lo mejor 400 personas, no lo sé, es grandito, tiene, sí, es como de tipo anfiteatro, con un escenario central. Espectáculos. Sí, entonces, pues también se proyectan películas. Eso lo lleva el educador que está a cargo de eso, pues bueno, proyectan, hay unos días, no siempre se puede, porque todo depende del personal para trasladar a los internos allí, porque tenemos que tener en cuenta que siempre, por encima de todo, hay que hacer valer las medidas de seguridad.
Entonces, bueno, hay que, cuando se sacan internos de un modo, tanto para la piscina como para polideportivo, pues hay veces que coinciden de dos departamentos. Lógicamente no va todo el departamento. Hablamos que un departamento pues, puede tener 140, 150, 160 internos, ¿no? A lo mejor van a la piscina 20. El primer día, como todo, en la novedad, pues a lo mejor van 60 y 60. Pero ya a medida que empieza, no, yo no voy, que aquel no se baña y yo no me baño donde aquel se tira, que... porque, bueno, porque... Perdón que interrumpa. Yo que quiero dar un poco de... Yo tengo una broma macabra aquí con Héctor, que un día lo voy a matar. Digo, es que ya me lo he replanteado y lo estoy ya meditando porque yo quiero entrar en la cárcel, vamos, porque yo no voy al cine. Yo no tengo piscina. Oye, Jenny. ¿Y por qué no matas a tu marido que lo tienes más cerca? Pero, escucha, Jenny, ¿por qué no matamos juntas y nos metemos ahí, yo qué sé? Totalmente, porque vamos juntas de la mano. Teníamos el plan de entrar en un psiquiátrico juntos, pero es que ahora ya me estoy planteando el Tenerife 2, me está sonando muy atractivo. Héctor. A mí cuando me detengan, aunque sea aquí en Las Palmas, voy a decir, no, a mí me mandáis a Tenerife 2, por favor, porque yo quiero estar allí. Héctor, ¿por qué no nos replanteamos el plan psiquiátrico y nos metemos en Tenerife 2? No, pero yo tengo una pregunta para... Yo tengo una pregunta para aquí el compañero. ¿Cree que podría llegar a pasar lo que al principio de la quinta película de Torrente, que habían colas para entrar en la cárcel? Yo me lo estoy planteando, yo veo que Jenny está en mi misma página. Bueno, yo no tengo problema. Y además me encanta nadar, o sea, que me den la piscina gratis, el alojamiento, la comida, quinta que me den el pelador de comer, que yo soy súper pescadera y tal, yo no tengo ningún problema, Héctor. En la quinta película de Torrente, yo recuerdo que en la quinta película de Torrente, cuando él salía de la cárcel, se encontró con que había colas de gente para entrar a la cárcel y con los papeles diciendo, no, pero es que yo he violado tantas veces y he cometido tantos atracos y tantos asesinatos, ¿qué tengo que hacer para entrar? Entonces, que no he visto esa quinta parte, pero hombre, como se está poniendo la situación, pues habrá gente que a lo mejor dice, por lo menos allí me dan de comer. Porque desgraciadamente estamos pasando una situación, particularmente aquí en Canarias, muy complicada, muy complicada. O sea, con todo esto no es echarle culpa a los inmigrantes que se vienen buscando la vida, pero bueno, desde luego Canarias está pasando una situación, creo que crítica, porque dependemos... Ahí tengo que disentir porque no veo que se estén buscando la vida. O sea, gente armada con el sello del ejército marroquí. Entonces, ahí no, como no es información contrastada, no la podemos aportar. Claro, yo hablo... Somos informadores. Entonces, con esta información se contraste y se corrobore, la podemos dar. En mi opinión, todo lo que me ha llegado no está contrastado, salvo que llevan tatuajes, ¿vale? Que corresponden al ejército marroquí. Sí, he escuchado esa información. Vamos a ver, yo lo que quiero posicionarme en el sentido de que estoy hablando en un medio, entonces tengo una visión particular que coincide con la tuya, Clara. Pero bueno, digamos que generalizando, pues, porque está claro que quien primero tiene que poner medidas a todo esto es nuestro propio gobierno, empezando por ahí. Ese es el problema. Entonces, no quiero echarle la culpa a esta gente, que vamos a decir que se vienen buscando la vida, que el perfil, que eso también lo puedo decir, no es el perfil de la gente que yo tuve interna cuando empezaron en la crisis de las pateras, que empezaron. Veía gente, pues bueno, desgraciaditos, la verdad. Eran desgraciaditos, eran gente que se les acusaba por patrón, por tráfico de seres humanos, por ser patrón de embarcaciones, que eso todavía sabían tanto navegación como yo. Entonces, lógicamente, es el que decía, ¿quién es el que lleva el motor? Aquel, pues aquel. Ya, es que en Observatorio Cero nosotros contrastamos información, entonces cuando la damos y no nos posicionamos. Y esa es la base de nuestro canal. Claro. Entonces, el perfil... Cuando ya hay pruebas de que vienen
Sí. en plan ejército a invadirnos, y cuando hay pruebas como Canal 5, etcétera, pues hay que cuestionarse esto, y cuando se contraste y se pruebe, pues entonces informaremos. Está claro que yo siempre digo que no es el perfil de los inmigrantes que yo conocí de pateras, que vinieron hace años. Estos no tienen ese perfil, o sea, desde luego no vienen riéndose, haciéndose selfies con dinero, pero bueno, por eso quise generalizar, porque está claro que si yo me voy a vivir a otro país es porque quiero mejorar mi nivel de vida, aunque esté ahora jubilado y digo, pues si puedo estar mejor también, pero quiero decir que no son gente que ves huyendo de guerras, para nada de perfil, ni de un drama humano, ni nada, sino simplemente, bueno, vienen a buscarse la vida de una forma que a lo mejor no es correcta. Pero la principal, para mi culpa, está de este gobierno, sin duda, sin lugar a dudas. Entonces yo como canario, o nosotros que somos todos canarios, los que estamos ahora mismo aquí haciendo esta, esta entrevista, pues la situación creo que es dramática porque vivimos, dependemos muchísimo del turismo extranjero y esto está muerto. O sea, es decir, comerciantes, me acuerdo, tengo una amistad en los abrigos. Y bueno, y le pregunté, fui un domingo por allí con mi esposa y bueno, y me dijo, estoy cogido con pinzas, dice, los ahorros que tenía, dice, esto está muerto, no hay nadie. No, Sí. y lo normal es tener en Canarias turismo alemán, turismo belga, turismo Efectivamente. británico, pero no tener Entonces, inmigración ilegal. y yo que me planteo desde hace ya un tiempo, desde que empezamos lo de los inmigrantes en los hoteles, y tú dices, bueno, si mañana hay un incendio, Dios no lo quiera, como el último que hubo hace escasos meses en La Palma, bueno, ¿qué le vas a decir a esa gente que se quema sus casas, que lo tienes 3 días, que lo vas a poner en un polideportivo, donde va a estar durmiendo el de 70 años con la de 15, con el nieto de 12 y con el bebé? Y tú dices, oye, y nosotros que hemos trabajado aquí toda la vida, que hemos cotizado, y nos merecemos esto, nos merecemos estar en un polideportivo, y gente que sin oficio ni beneficio, oye, se les mete a un hotel. El racismo es para nosotros. Nosotros no somos racistas, nos están haciendo. Aquí en Estados Unidos nos estamos haciendo eco del problema también. También ha llegado lo de Canarias. Sí, ha llegado lo de Canarias. Entonces, bueno. No es justo. Sí, pues no lo sabía. Tu terreno es tu patria. Y se tiene que ayudar, se tiene que ser solidario, por supuesto. Pero sí. Pero claro, es que estamos matando de nuestra supervivencia aquí, o sea, y levantar esto va a ser muy difícil porque aunque desalojaran los hoteles, es la imagen que tenemos ya en toda Europa. Vivimos principalmente de alemanes y de ingleses y del turismo en diciembre, que es el nórdico. Entonces, ¿quién va a venir a Canarias sabiendo que vas a estar en un hotel y vas a tener por la calle un descontrol porque a nosotros nos encierran, a nosotros nos pueden multar, a nosotros por no llevar la mascarilla, pero cuando van 15 inmigrantes, ¿qué policía va y le dice te multo? A ellos les va a dar igual. no obstante, lo que se está comentando en Estados Unidos, y esto no tiene mucho que ver con la entrevista, es que se va a intervenir desde Estados Unidos vía OTAN. O sea que, como España pertenece a la OTAN, desde 1982, creo entender, pues entonces se va a intervenir a España. Y cuando Estados Unidos interviene, no es de broma. Pues estoy con los brazos abiertos que vengan y nos intervengan porque es la única forma, porque esto está más parado que una figura escayola, entonces no están haciendo nada. Si lo hace la OTAN, pues por mí bienvenido, la verdad, porque esto hay que dar una solución, Por supuesto, pero para todos, o sea, no es para todos, claro. Ilegalmente, en pateras, nodriza, no es eso, no es ser racista. No racismo, es que es una cuestión de lógica, o sea, de sentido común. Yo soy española, entonces a mí esas cosas me afectan. Claro, hablamos de sentido común, o sea, creo que gobernar es sentido común, o sea, puedes estar más o menos formado, más o menos preparado, no tener los estudios adecuados, bueno, vale, pero si eso lo suples con sentido común, o sea, creo que es como llevar tu casa, ¿no? Es como si tienes hijos, pues
pues tienes unos conceptos básicos de cómo formar a tus hijos, no tienes la formación para enseñarles matemáticas o para ayudarles en problemas de ciencias sociales o de física y química, pero lo suples con una formación básica, lo que es una disciplina, un sentido común, unas normas de educación, unas normas de convivencia. A eso voy, o sea que después... Convivir todos y de la mejor manera posible. Jenny, creo que tenías la última pregunta con respecto a el COVID. El protocolo que hay en las prisiones con respecto al COVID. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema con Jenny. No, si ahora... se me había apagado. Se está cumpliendo con todos los protocolos respecto al COVID en las cárceles. Sí, vamos a ver. Claro, ha entrado todo por... ha habido distintas fases, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, es como igual que en la calle. O sea, en un principio, pues claro, ni pruebas ni PCR ni nada, porque tampoco la había en la calle, no estaban. Después ya se fue, por ejemplo, aquí en la prisión de Tenerife, sorprendentemente, no tengo constancia, algún caso si haya habido, no tengo constancia, pero los internos la verdad que lo han llevado muy bien. Me comentaban los compañeros al respecto en su día de que lo llevaban bastante bien, o sea, dense cuenta ¿Ha comprado a nivel de pruebas o PCR o pruebas serológicas? Bueno, las medidas de higiene me han dicho que la prisión nunca ha estado tan limpia, porque lejía pasan todos los días con máquinas sulfatadoras por parte de mantenimiento, todo que está muy limpio. Cuando una de las medidas primeras que se tomaron fue prohibir, pero en toda España, no aquí en toda España, prohibir las comunicaciones con la familia. Entonces ellos lo aceptaron muy bien porque aparte va en beneficio de su propia familia, no solo de ellos. Entonces, pues bueno, digamos que al ser un sitio aislado, pues no se dio, no sé, creo que no, si se ha dado alguno, no tengo constancia, no lo sé esa parte. Pero bueno, sí puedo decir que, por ejemplo, cuando alguno salía de permiso, lo que hacía es que se le juntaban todos los días de permiso para que saliera una vez. En vez de evitar permisos de 3, 4 días, pues ya se juntaban todos y siempre tenían que firmar de que las condiciones eran que cuando entrara tenían que hacerse una prueba. Entonces, en esa prueba, cuando volvían de permiso, se les dejaba una zona aislada, que ellos tenían que aceptar, dar el visto bueno de que era con esas condiciones. Entonces, ¿que daba negativo? Pues a los pocos días, una vez que el médico del visto bueno, volvía a su módulo de origen. ¿Que alguno daba positivo? Pues entonces tenía que estar los 14, 15 días, lo que fuera, hasta que el médico les diera el alta para volver a su módulo, con lo cual se logró controlar lo que es dentro de los departamentos. Ahora mismo creo recordar, me actualicé un poquito antes hice una llamada a un compañero, antes de la entrevista, por si surgía este tema del COVID, y entonces, bueno, está controlado. Entonces me dice que el médico es el que dictamina si ante sospecha si hay que hacerle las pruebas a algún interno, si alguno tiene que salir al hospital o lo que sea, se sospecha que ha estado en zona que pueda estar contaminada o algo, pues bueno, pues se le deja aparte hasta que confirmar de que da negativo, ¿no? Es la constancia que tengo, pero sí se ha llevado, ya digo que creo que ha sido en las prisiones muy bien, ha sido un éxito. Cuento como anécdota, porque la administración, como todo, cuando a ellos les interesa, pues sí ceden. Estando yo trabajando, me acuerdo que se proponían turnos de 24 horas. Es decir, la prisión, pues bueno, estaba a cierta distancia, entonces para evitar los desplazamientos, pues una vez que vas por la mañana, bueno, procurar hacer mañana, tarde, noche, y eso además conlleva más relajación, más tranquilidad en el módulo. ¿Por qué? Porque tú entras desde por la mañana a las 8, estás con los internos, sabes cómo va el departamento, llegas a la noche y sabes si va a haber un problema, si para evitar un problema que te surja por la noche lo solucionas por la tarde. Es decir, a nivel funcional, funciona muy bien y eso lo reivindicamos varias veces desde hace años.
y siempre nos negaban, siempre te ponen bueno, que no se podía hacer más de dos turnos seguidos y tal. Bueno, efectivamente. Ahora en cuanto entró lo del COVID, bueno, encantado de la vida, vamos, te dan lo que quieras, o sea, con esto digo, y bueno, en ese lado la plantilla sí está contenta en cuanto a los turnos, porque te permite, hombre, hacer 24 horas, reduce más tu jornada, lo que es entrando en la prisión, con lo cual te renta un día más de tranquilidad, de descanso, ¿no? Entonces, pero eso repercute en el funcionamiento de la prisión, ¿sabes? Bueno, sí, escuetamente. Quería reivindicar un poco también eso, sí. Y la administración, pues, en ese lado... Con Perdón, respecto al sistema médico, ¿vale? La cobertura médica. ¿Es sí. suficiente? ¿Crees que es suficiente? Vamos a ver, yo siempre digo que ojalá mucha gente en la calle tuviera los servicios en cuanto a rapidez. Ahora hay un problema en la prisión. La prisión te hacen radiografías y hay un problema ahora, y es que hay muy pocos médicos. Creo recordar que se han jubilado 3 y quedan 3 médicos nada más. Eso es poquísimo. O sea, yo recuerdo de ver 8 o 10, independiente de ATS, ver 8 o 10 médicos, 12. Pero bueno, no sé si es porque no han sacado esas plazas o porque la gente no quiere ir a la prisión, o también he escuchado de que en la calle ganan más. Entonces, lo cierto es que se ha ido dejando, no sé si es un problema en todas las prisiones, pero aquí ahora mismo creo que hay 3 médicos nada más, con lo cual es un problemón. Es un problemón porque no es complicado atender. Dense cuenta que son las 24 horas, las 365 días del año. Entonces, con 3 médicos es imposible abarcar eso. No sé cómo lo harán, qué solución tomarán. Pero en cuanto hablo en condiciones normales, de cuando había bastantes ATS y médicos, estamos hablando que había gente que había que decirle, oye, tú cuando estás en la calle, es lo que hablaba antes, sentido común, ¿no? A lo mejor te tocaba una alarma a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Claro, con ese frío que hay, imagínate, estás al aire libre, es como caminar por el monte, porque es una prisión en departamentos abiertos, hay distancias de uno a otro, es otra de las cosas. Creo que esta fue, bueno, creo no, es la única prisión tipo que se hizo así, y no volvieron a hacer más, porque esto fue un error y bueno, nos tocó a nosotros. Entonces no es nada funcional. Entonces, desplazarte hasta allí, pues son bastantes metros. Tienes que abrir puertas, cerrar puertas, cruzar un patio, volver a abrir un submódulo, volver a abrir el otro lateral, ir a la celda y para que el tío te diga, es que me duele la cabeza. Ay, tengo aquí se oyen los perros, estaban calladitos. Y entonces, claro, hay que decirle, oye, yo no puedo llamar a un médico que está de guardia. Está de guardia, sí, pero tienes que ser consciente de que un dolor de cabeza no es una enfermedad. No es algo grave, no es algo que... Entonces, siempre yo le decía, vamos a ver, piensa una cosa, tú cuando estás en la calle, estás en tu casa, a ti se te ocurre a la 1 de la mañana salir para ir al médico de urgencia por un dolor de cabeza y te dice no, y bueno, y entonces aquí ¿por qué sí? Pues date cuenta que para tú, para desplazar un médico, tú tienes que llamar a un jefe de servicio. El jefe de servicio habla con el médico. El médico, mientras se tiene que desplazar, hay compañeros que tienen que ir a abrir departamento, ir hasta la enfermería, y a su vez el jefe de servicio, por medida de seguridad, tiene que llegar a tu módulo con otros compañeros y custodiar ese interno, porque tú no sabes si es una excusa para fugarse, ¿sabes? Que tú no lo sabes. Un tío te dice que le duele el estómago y tú dices, bueno, pues puede ser, o salvo que tú ya lo conozcas, o haya un previo, o se vea que verdaderamente está malo. Tú no sabes el fondo de ese interno, ¿no? No sabes lo que puede pretender. Entonces tienes que desplazar 5 o 6 funcionarios para una persona que a lo mejor es que tiene tristeza porque la novia lo dejó y le duele el estómago por eso. Entonces, hay muchas veces que son muchísimas tonterías. Entonces, bueno, pues aún así estamos para eso. No sé si he contestado. Y bueno, sí, lo que también, pues por ejemplo, pero también es cuestión económica, pues hay un dentista que se desplaza, pues no sé si una vez a la semana, que es muy poco, la verdad, porque son muchísimos internos con muchísimos problemas bucales, porque ya digo... gente que ha estado involucrada en el mundo de la droga, etcétera.
Efectivamente, y hay mucho deterioro, hay gente que se sacaba los dientes delante de los podridos que lo tenían, llegaban a la ventanilla y decían, mire, y abría la boca y decía, cierra la boca, hombre, cierra la boca. Los dientes negros, mire, ¿cómo está moviendo? Y se sacaba delante de ti un trozo de muela o de colmillo. Eso muchísimo, eso lo hemos visto todo. Entonces, gente que tiene la boca muy deteriorada, ¿no? Entonces, claro, un dentista, pues no da bio. Después, claro, la administración te paga tarde y mal, y bueno, entonces pues muchos no quieren ir, entonces bueno, Claro. ahora hay un psiquiatra que va también, creo que estuvo mucho tiempo que no se consiguió un psiquiatra, pero es que es normal, en la calle hay mucha escasez de psiquiatras también. O sea, sé por allegados a mis familiares de que hay problemas de conseguir ya psiquiatra, pues claro, para una prisión pues es complejo también, tiene que ser una persona que coja una vez a la semana de que vaya, dedique unas horas, pero imagínense con la cantidad de problemas mentales que hay en una prisión, que bien el 20, el 35% puedes tener de los que están internos, pueden tener problemas psiquiátricos, porque hay muchísima gente medicada, muchísima. No sé, igual un 70% están medicados de una forma o de otra. Entonces, pues claro, un psiquiatra, ¿cómo puede atender a todas esas personas, ¿no? Yendo una vez por semana? Con eso, pues, no recuerdo ahora si va algún otro especialista. También la prisión cuenta con un farmacéutico que se encarga por las mañanas de preparar toda lo que es la cuestión de la metadona. Entonces, eso ya es muy delicado, es un tema donde cada uno tiene su dosis y hay que ser muy concreto para el reparto de la metadona que se va a buscar. Los compañeros pasan por los departamentos y los que están en el programa metadona, entonces los lleva hasta la enfermería en una ventanilla que se ha habilitado aparte para no congestionar la enfermería, en un departamento de la enfermería, pero que está aparte, en una ventanilla donde el interno se le da la dosis y delante de quien le da, del personal sanitario que le da su dosis, se la toma delante de ellos y devuelve el envase, ¿no? Entonces, uno por uno, o sea que hay muchas cosas, pero en general están atendidos. Muchísima gente en la calle no está tan atendido como están ahí. Y estamos hablando de gente que está por hacer el mal, o sea que... y aún así, bueno, tiene un atendimiento que ya quisiera mucha gente de la calle, sí. Bueno, pues damos por finalizado el programa de hoy. Darle las gracias a nuestro invitado por estar hoy con nosotros y esperamos volver a tenerle muy prontito. Bueno, pues conmigo pueden contar para lo que sea. No tengo ningún problema, no me debo a nadie, a mi mujer nada más y a mis hijos.